Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy les traigo un tema que honestamente me ha dejado boquiabierto. Prepárense porque vamos a hablar de un drama que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, de dos nombres que probablemente ya les suenen mucho, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Hoy vamos a sumergirnos en la explosiva reacción de Can Yaman, y vamos a analizar qué fue exactamente lo que desató su furia, o al menos, lo que parece ser una gran decepción. ¿Qué hizo Demet Özdemir que provocó esta reacción? ¿Qué se esconde detrás de esta aparente tensión? Prepárense para un análisis detallado y créanme, las cosas no son tan simples como parecen. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este chisme jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos destripando los dramas, las alegrías y los secretos del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo de las telenovelas. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a lo bueno. Todo comenzó con la exitosa serie Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. Para los que no estén familiarizados, esta telenovela turca fue un bombazo mundial. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas, era simplemente electrizante. Era imposible no enamorarse de ellos como pareja en la pantalla. Y claro, con esa química empezaron los rumores, las especulaciones, los deseos de los fans de que esa magia traspasara la ficción. La historia de Erkenci Kuş es en sí misma un cuento de hadas moderno. Sanem Aydın, una joven soñadora y aspirante a escritora, se encuentra trabajando en una agencia de publicidad para ayudar a su familia. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo reconocido y el hijo del dueño de la agencia. La relación entre ellos comienza con un secreto, un engaño, pero pronto se transforma en un amor profundo e innegable. La serie cautivó a la audiencia con su mezcla de romance, comedia y drama, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad y el Estambul cosmopolita. La química entre los protagonistas era el motor principal de la serie, un ingrediente que sin duda, la catapultó al éxito internacional. Durante y después de la serie, se habló mucho de una posible relación fuera de la pantalla. Fotos, entrevistas, gestos, todo alimentaba la esperanza de los seguidores. Pero, ¿realmente hubo algo más? Esa es la pregunta del millón. La conexión entre Can y Demet en Erkenci Kuş era tan palpable, tan intensa, que el público simplemente quería creer que existía algo más allá de la ficción. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada sonrisa. Los fans convertidos en detectives buscaban pruebas, señales, cualquier indicio que confirmara sus anhelos. Los chip entre Can y Demet se convirtió en una fuerza imparable. Lo cierto es que aunque nunca se confirmó oficialmente, las señales eran evidentes. Hubo encuentros, declaraciones ambiguas y una palpable conexión que traspasaba la pantalla. Los fans obviamente se volvieron locos. Los paparazzi seguían cada movimiento de la pareja, buscando el momento perfecto para capturar una imagen comprometedora. Los titulares en las revistas del corazón se centraban en ellos, especulando sobre su relación, sobre sus planes de futuro. La atención mediática era constante e implacable. La presión, tanto de los fans como de los medios, era inmensa. Y en medio de todo esto, la pregunta seguía sin respuesta, ¿estaban juntos o no? Pero el tiempo pasó y las cosas no evolucionaron como muchos esperaban. Quizás la presión fue demasiada. Quizás las agendas profesionales eran incompatibles. Quizás simplemente no eran el uno para el otro, más allá de la magia de la ficción. Lo cierto es que eventualmente la llama se apagó. Los rumores disminuyeron, las apariciones juntos se espaciaron, y la atención mediática, aunque todavía presente, se centró en otros temas. La esperanza de los fans, poco a poco, se desvaneció. La decepción fue inevitable, pero la vida, como siempre, continuó. Después del éxito de Erkenci Kuş, ambos actores siguieron caminos profesionales separados. Can Yaman, buscando proyectos internacionales, comenzó a trabajar en Italia, con series como Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía con otras producciones. Can Yaman, aprovechando la popularidad mundial que le dio Erkenci Kuş, decidió buscar nuevos horizontes. Su atractivo físico, sumado a su talento actoral,
lo convirtieron en una figura codiciada en el mercado internacional. Italia, con su rica tradición en cine y televisión, se convirtió en su destino. Allí comenzó a participar en proyectos como Viola come il mare, donde demostró su capacidad para adaptarse a un nuevo idioma y una nueva cultura. Su éxito en Italia no solo consolidó su carrera, sino que también le abrió puertas a otros proyectos, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Su ambición y su determinación lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó su ascenso meteórico en Turquía. Su carisma, su versatilidad y su habilidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y exitosas del país. Participó en otras series, consolidando su estatus de estrella de la televisión turca. Su trabajo ha sido reconocido con premios y nominaciones, y su popularidad sigue creciendo. Demet ha sabido reinventarse, demostrando su capacidad para asumir roles diversos y desafiantes. Su carrera, lejos de estancarse, ha seguido una trayectoria ascendente, consolidándola como una de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Y aquí es donde entra en juego el tema principal de nuestro vídeo, la supuesta explosión de Can Yaman. ¿Qué fue lo que detonó esta reacción? ¿Qué hizo que el galán turco, conocido por su profesionalismo y su discreción, se sintiera, al parecer, tan molesto? Aparentemente la chispa surgió a raíz de algunos proyectos, o más bien, la falta de ellos. Circulaba el rumor de que Can Yaman estaba dispuesto a trabajar nuevamente con Demet Özdemir en un nuevo proyecto, incluso se habló de un posible reencuentro en una serie de gran presupuesto. Los fans, por supuesto, enloquecieron al escuchar la noticia. Imaginen el impacto. El solo hecho de pensar en la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla era suficiente para generar un torbellino de emociones. Las redes sociales se encendieron, los foros de discusión se llenaron de mensajes entusiastas, y la expectativa creció de manera exponencial. Los fans, deseosos de revivir la magia de Erkencikus, esperaban ansiosamente la confirmación oficial del proyecto. Pero las cosas, como siempre, no fueron tan sencillas. Según rumores, Demet Özdemir o su equipo habrían rechazado la propuesta, o al menos, no habrían mostrado un interés muy entusiasta en participar en el proyecto. Las razones exactas del supuesto rechazo son desconocidas, pero los rumores apuntan a diferentes posibles motivos. Algunos sugieren que Demet, tras su éxito en otras producciones, podría estar buscando roles más desafiantes o proyectos con otros actores. Otros especulan sobre posibles diferencias personales o profesionales entre los dos actores. Lo cierto es que, independientemente de las razones, la aparente falta de interés de Demet en el proyecto habría sido el detonante de la supuesta explosión de Can Yaman. Es aquí donde entra la supuesta explosión de Can Yaman. ¿Por qué? Pues bien, se dice que él se sintió traicionado, decepcionado, o incluso utilizado. ¿La razón? Siente que Demet aprovechó la popularidad que lograron juntos en Erkencikus, y que ahora, cuando él propuso algo que podría beneficiar a ambos, ella no respondió de la misma manera. La situación, según las fuentes, habría generado un profundo malestar en Can. Él, que había apostado por un reencuentro profesional, se habría sentido rechazado y subestimado. La idea de que Demet hubiera utilizado la fama conjunta para su propio beneficio, sin corresponder a la iniciativa de volver a trabajar juntos, habría sido el punto de inflexión. La decepción en este contexto habría sido la reacción natural de un actor que aparentemente esperaba más reciprocidad. Las fuentes no oficiales, pero muy cercanas al entorno de los actores, aseguran que Can Yaman no entendió la actitud de Demet. Consideraba que después de todo lo vivido, la complicidad que compartieron y el éxito que lograron juntos, ella le debía, al menos, una consideración. La relación entre los dos actores, que en su momento parecía ser sólida y cercana, habría sufrido un duro golpe. La supuesta falta de respuesta a la propuesta de Can habría sido interpretada como una falta de respeto, una traición a la confianza depositada. La percepción de Can, según las fuentes, es que Demet no valoró el impacto que un reencuentro profesional podría tener en ambos, tanto en términos de popularidad como de éxito económico. La reacción de Can, al parecer, fue de desilusión y resentimiento. No se trató de una explosión pública, con declaraciones incendiarias en las redes sociales. No. Fue más bien una decepción silenciosa, un malestar que se reflejó en sus círculos más cercanos. Se dice que expresó su frustración, que se sintió dolido por lo que él consideró una falta de lealtad y gratitud.
La actitud de Khan, según las fuentes, fue de sorpresa e incomprensión. No esperaba este tipo de respuesta de Demet, y se sintió traicionado por lo que consideraba una amistad y una complicidad construidas durante el tiempo de Erkentzicus. El impacto de la situación en su estado de ánimo, según las fuentes, fue significativo. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente ocurrió esta explosión? Es difícil confirmarlo al 100%, ya que no hay declaraciones oficiales. Pero basándonos en las fuentes, los rumores y la información que ha circulado en los medios de comunicación turcos, la situación parece ser bastante plausible. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, han seguido de cerca la supuesta tensión entre Khan y Demet. Las especulaciones y los análisis han llenado las páginas de las revistas del corazón y los programas de televisión. Aunque no hay pruebas contundentes de una explosión pública, la información que circula en los medios sugiere que la relación entre los dos actores no es, en la actualidad, tan cercana como lo era antes. Hay que tener en cuenta varios factores. Primero, la intensidad de la fama. Estar en el ojo público sometido a la presión de los fans y los medios puede afectar profundamente las relaciones personales. La fama, como una moneda de dos caras, puede traer consigo grandes beneficios, pero también un enorme estrés y una presión constante. Las celebridades en muchos casos viven en una burbuja, donde sus acciones y decisiones son constantemente analizadas y juzgadas. Las relaciones personales en este contexto pueden ser muy difíciles de mantener. La desconfianza, los rumores y la falta de privacidad pueden afectar profundamente la estabilidad de cualquier relación. Segundo, el ego. El éxito, la ambición y la necesidad de mantener la relevancia pueden generar tensiones y desencuentros. El ego en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. La ambición, la necesidad de reconocimiento y la lucha por mantener la relevancia pueden generar conflictos y rivalidades. Los actores, al igual que cualquier otra persona, tienen sus propios sueños y aspiraciones profesionales. La competencia por los roles, la búsqueda del éxito y la necesidad de mantenerse en la cima pueden generar tensiones y desencuentros. La gestión del ego en este contexto es fundamental para mantener una relación sana y productiva. Y tercero, las expectativas. Los fans y a veces los propios involucrados tienden a idealizar las relaciones, creando expectativas que a veces son difíciles de cumplir. Las relaciones en el mundo del espectáculo suelen estar rodeadas de una gran expectativa. Los fans a menudo idealizan las relaciones de las celebridades, proyectando sus propios deseos y expectativas en ellas. La idealización de las relaciones puede generar frustración y decepción cuando la realidad no coincide con las expectativas. La gestión de las expectativas, tanto de los fans como de los propios involucrados, es fundamental para mantener una relación sana y evitar desencuentros. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la situación es compleja. Ambos son profesionales con carreras exitosas. Pero también son seres humanos con emociones y sentimientos. Y es comprensible que ante una situación como esta puedan sentirse dolidos o decepcionados. La complejidad de la situación reside en la combinación de factores profesionales y personales. La fama, el ego y las expectativas han jugado un papel importante en el desarrollo de la relación entre Can y Demet. La gestión de estas variables en un contexto tan mediático y público es un gran desafío. Pero, ¿qué es exactamente lo que Demet Özdemir hizo para desatar esta supuesta explosión? Según las fuentes, el rechazo o la falta de interés en el proyecto que proponía Can Yaman. Es importante destacar que quizás Demet simplemente tenía otros planes, otras prioridades, o no consideró que el proyecto fuera lo suficientemente atractivo. O quizás sus razones son más complejas y prefirió no volver a trabajar con Can, por motivos personales que desconocemos. Las razones detrás de la supuesta negativa de Demet son especulativas. Es posible que tuviera otras prioridades profesionales, que no estuviera interesada en el proyecto propuesto, o que existieran otros motivos personales que influyeron en su decisión. La falta de comunicación oficial sobre el tema impide conocer con certeza los motivos reales detrás de la situación. Lo cierto es que la situación generó un clima de tensión y malestar. Y aunque ambos han continuado sus caminos profesionales, la posibilidad de un reencuentro en la pantalla parece ahora bastante remota. La tensión entre Can y Demet, real o supuesta, ha generado un ambiente de incertidumbre sobre un posible reencuentro profesional. La falta de declaraciones oficiales sobre el tema
junto con las informaciones que circulan en los medios, sugiere que la relación entre los dos actores no es tan fluida como lo era antes. La posibilidad de un reencuentro, por lo tanto, parece improbable, al menos en el corto plazo. Este es un claro ejemplo de cómo la fama y la vida privada pueden entrecruzarse, generando dramas y conflictos. Es una muestra de que, detrás de las luces y los reflectores, hay personas con sentimientos que se ven afectadas por las decisiones y las acciones de otros. La situación entre Khan y Demet es un recordatorio de que las celebridades, a pesar de su fama, son seres humanos con emociones y vulnerabilidades. La exposición mediática, las expectativas de los fans y la presión de la industria pueden generar situaciones complejas y conflictivas. La gestión de las relaciones personales en un contexto tan público es un gran desafío. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. ¿Qué podemos concluir? En resumen, la supuesta explosión de Can Yaman es el resultado de una serie de eventos, rumores y especulaciones. La base de esta reacción parece ser la decepción de Khan ante la supuesta falta de interés de Demet Özdemir en un proyecto que podría haber reunido a la pareja estrella de Erkenci. La situación, como hemos analizado, es compleja, y aunque no hay pruebas concretas de una explosión pública, las fuentes sugieren que el malestar y la decepción de Khan fueron evidentes. La falta de confirmación oficial de las fuentes, junto con la especulación en los medios, impide confirmar con exactitud la veracidad de la información. Sin embargo, la situación refleja la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo, donde la fama, el ego y las expectativas pueden generar situaciones conflictivas. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al sentirse decepcionado? ¿Creen que Demet Özdemir actuó correctamente? Me encantaría leer sus opiniones. El debate en los comentarios sobre la situación entre Khan y Demet es una muestra del interés y la curiosidad que genera este tipo de noticias en el público. La falta de información oficial, combinada con la especulación en los medios, genera diferentes opiniones y perspectivas sobre el tema. La interacción del público en los comentarios es una muestra del impacto que tienen los dramas de las celebridades en la sociedad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.